No me lo esperaba. No estaba orando, ayunando ni buscando una respuesta. Pero Él vino. No vino con truenos, relámpagos o voces retumbantes. Llegó con un silencio tan intenso que me hizo estremecer. En ese momento, el aire a mi alrededor se sintió pesado, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. No pude contener las lágrimas. No fue emoción, fue algo más. Una presencia tan real que ya no podía soportarla. Caí de rodillas sin siquiera darme cuenta. No fue miedo. Fue reverencia. Fue una advertencia. Brandon dijo, el tiempo acaba de cambiar. No era una voz audible, pero resonó dentro de mi espíritu como una campana que explota en lo profundo del alma. No gritó, susurró, y fue el susurro más poderoso que jamás haya escuchado. Sentí como si cada célula de mi cuerpo hubiera entendido ese mensaje, y luego repitió, hay una llamada más, solo una. Después de eso, vendrá el silencio. Esas palabras me atravesaron como flechas en el fuego. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Vi la puesta de sol, pero no era solo el sol. Era la historia de la humanidad siendo borrada. Un crepúsculo profético, donde el cielo lloraba en tonos naranjas y rojos. El Espíritu me dijo, este es el fin de la gracia. La puerta todavía está entreabierta, pero por un rato. Vi multitudes corriendo, pero pocos sabían a dónde se dirigían, y otros simplemente seguían caminando, con los ojos vidriosos y los oídos sordos. Estaban demasiado ocupados para darse cuenta de que el cielo se cerraba. Sentí que necesitaba hablar con alguien. Gritad, alertad, corred por las calles, pero el Señor me dijo, habla con quien quiera escuchar. Los demás ya han decidido si dormir o despertar. Esa fue la sentencia más dura que recibí. Me invadió una angustia que nunca había experimentado, como alguien que ve un edificio en llamas, pero dentro todavía hay gente jugando. Lloré por ellos, grité por ellos. Pero el Señor dijo, despierten los que quieren vivir, los demás elegirán el fuego. Y fue entonces cuando comenzó la visión. Vi un campo inmenso, dividido por una línea invisible. A un lado, hierba verde y ovejas ocupadas. Del otro, una oscuridad opaca y ovejas inmóviles como zombis. Jesús estaba en la cima del monte, con una vara que llegaba hasta el cielo. Sus ojos brillaron con compasión, pero también con urgencia. Una última llamada, dijo, y su voz se extendió como un trueno silencioso que solo las ovejas que lo conocen pueden oír. Algunos corrieron, otros ni siquiera se movieron, y en ese momento entendí. No se trata de religión, no se trata de iglesia, se trata de escuchar. Se trata de saber, saber que es su voz llamando. Mis ovejas escuchan mi voz, dijo, pero muchos están tan llenos de ruido que no oyen nada más. Y estos se están quedando atrás. La hierba abunda, pero el cielo se está oscureciendo. Y el tiempo, hermano mío, el tiempo ya no está de nuestro lado. La visión no se detuvo. Fue como si mis ojos se abrieran a otra realidad, una realidad más real que esta. Jesús estaba delante de mí, con una túnica como nunca antes había visto, bordada con hilos de luz, llena de detalles que no existen en la tierra. Era como si el mismo cielo lo hubiera tejido con sus manos. Sostenía un inmenso bastón, tan alto que desaparecía entre las nubes. Y entonces me miró con un rostro que mezclaba tristeza y compasión. Esa mirada nunca seré el mismo. Brandon, dijo, el tiempo de la gracia se está desvaneciendo. La última luz se está desvaneciendo en el horizonte. Y cuando dijo esto, el sol detrás de él se hundió aún más. El cielo empezó a cambiar de color. La belleza se convirtió en silencio. Y el silencio tenía peso. El peso de un mundo que ha oído hablar de Dios toda su vida, pero eligió vivir como si Él nunca existiera. Vi gente en multitud, mirando sus móviles, riendo, publicando vídeos, mientras el cielo se acercaba a ellos. Del campo, las ovejas comenzaron a moverse, algunos con velocidad, otros cojeando, otros arrastrándose con dificultad. Pero había una clara diferencia entre ellos.
Los más cercanos a la luz oyeron la voz. Los demás ni siquiera levantaron la cabeza. Estaban pegados a la hierba, comiendo, durmiendo, ignorando el bastón que tocó los cielos. Y el Señor me dijo, estas personas creen que tienen tiempo, pero el tiempo ya pasó. Fue allí donde entendí. La distracción es la estrategia favorita del infierno. Jesús los miró con ojos llorosos. No fue ira, fue dolor. Dolor de quien ama y ve perdido a quien ama. Estoy llamando, dijo. Estoy llamando. Pero pocos escucharon. Algunas ovejas miraron hacia atrás, confundidas, como si algo las hiciera retroceder. Uno de ellos se detuvo a medio camino, indeciso. Y ahí, en esa vacilación, fue tragada por la oscuridad. Grité, pero ya era demasiado tarde. Y me dijo, eso es lo que les pasa a los tibios. Se quedan en la zona gris y se pierden en ella. Empecé a llorar y el Señor me dijo algo que nunca olvidaré. Este es el momento de la separación. El tamiz ya está en movimiento. El trigo sube. La paja para el fuego. Sus palabras ardieron dentro de mí. Eran cariñosos, pero cortantes. Ya no había lugar para los indecisos. El mundo espiritual ya lo ha decidido. Ahora es la tierra la que debe decidir. No habrá más advertencias. No habrá más señales. Esta es la última llamada. El que oiga, que se levante. Quien se niegue, que esté preparado. Quería pedir más tiempo, pero el cielo estaba en silencio. Jesús simplemente miró. El bastón en su mano comenzó a brillar. Las nubes detrás de él se movían como si esperaran una orden, y luego dijo, «Todavía hay esperanza, Brandon, pero está en manos de quienes creen. Quien tenga la lámpara encendida verá el camino. Quien esté durmiendo verá oscuridad». Y en ese instante supe, Dios está hablando, pero el mundo está demasiado distraído para escuchar. El campo se convirtió en el espejo de la humanidad. Por un lado, las ovejas se acercaban al cerro, intentando alcanzar la luz. Algunos saltaron, incluso débilmente. Otros se tambalearon, pero lo que me sorprendió fue ver que muchos ni siquiera reaccionaron. Siguieron agachados, comiendo la misma tierra seca, sin levantar la vista. No estaban atados por cadenas, estaban atrapados por la distracción. Y el Señor me dijo, no son las cadenas del pecado las que más atan, son las comodidades que ofrece el mundo. Las distraídas ovejas estaban cubiertas de polvo, hollín y una especie de barro oscuro que parecía pegarse a la lana como culpas no resueltas. Vi que muchos de ellos tenían marcas de viejas heridas. Y el Señor habló. Algunos están heridos por las religiones, otros por los traumas, pero ninguno me mira, todos miran a la tierra. Luego extendió su mano hacia uno de ellos, pero ella se alejó, y él no la obligó, solo susurró, «Solo voy a donde me quieren». Esas palabras me rompieron por dentro. En el lado luminoso sucedió algo diferente. Las ovejas que respondieron al llamado ganaron fuerza en el camino. Los que apenas podían moverse empezaron a correr. Vi uno que tropezaba a cada paso, pero de repente fue rodeado por una luz suave y levantó la cabeza. Ella comenzó a galopar como si hubiera sido curada, y el Señor me dijo, «La obediencia abre la puerta a la restauración». No fue fuerza física, fue sobrenatural. Fue la fe convirtiéndose en movimiento. Jesús me miró y dijo, «Brandon, muchos dicen que me aman, pero no me siguen. Muchos dicen que me sirven, pero no me escuchan. Están demasiado ocupados sirviéndose a sí mismos». Y en ese momento, las nubes detrás de él se volvieron como un espejo, reflejando escenas del mundo. Vi iglesias llenas y corazones vacíos. Vi púlpitos brillando, pero el altar estaba apagado. Vi gente con Biblias en la mano y pecado en el bolsillo. Y él dijo, «Me mencionan pero no me conocen». El campo empezó a temblar, pero no fue un terremoto físico, fue espiritual. Las ovejas que estaban firmes en la luz permanecieron en pie. Los que estaban en la sombra comenzaron a caer, no por juicio, sino por desequilibrio espiritual.
Era como si estuvieran tan acostumbrados a la comodidad que cualquier shock los derribaría. Y luego escuché: el shock que se avecina será la última oportunidad para muchos. Algunos despertarán desesperados, otros se hundirán de una vez por todas. Volví mis ojos al cielo y pregunté: Señor, ¿qué quieres que te diga? Y él respondió: di que todavía estoy aquí, di que todavía estoy llamando, pero pronto llegará el silencio. Y en ese momento, el campo empezó a oscurecerse. Las ovejas que habían oído la voz estaban casi en la cima de la colina. Los demás comenzaron a desaparecer en la niebla. No desaparecieron de repente. Poco a poco fueron devorados por su propia negligencia. Y el Señor dijo: no es que no hayan escuchado, es que no querían escuchar. La visión empezó a cambiar. El campo se oscureció y ahora me encontraba frente a una enorme puerta hecha de pura luz. Era imposible describirlo con palabras. No era una puerta como las de la tierra, era como si estuviera hecha de tiempo, eternidad y gloria al mismo tiempo. Y allí, frente a ella, estaba Jesús de pie, con los ojos mirando hacia otro lado, como si viera acercarse el final. Su mano sostuvo el pomo de la puerta, pero aún así no la cerró. Y me dijo: muchos piensan que tendrán tiempo de correr hasta aquí, pero cuando lo intenten, será demasiado tarde. La luz que salía de la puerta solo iluminaba una parte del camino, y el resto fue sombra. Vi gente caminando tranquilamente, riendo, bailando, comiendo, saliendo, comprando, vivir como si fueran eternos. Y Jesús de nuevo susurró: creen que el tiempo es elástico, pero se está desviando. La cuenta atrás no es visible, pero corre rápido. Y luego vi un reloj en el cielo, no hubo números, solo late, como un corazón. Y él estaba desacelerando. Jesús abrió su boca y comenzó a declarar: este es el tiempo de separar a los hijos de la luz de los hijos de la distracción. Este es el momento de separar lo íntimo de lo superficial. Este es el momento de distinguir a los que me buscan de los que me usan. Y en ese momento la visión fue invadida por voces, voces de creyentes, pastores, cantantes, influencers, personajes famosos, todos diciendo el nombre de Dios, pero sin llevar su presencia. Y el Señor me dijo: hablan de mí, pero sus vidas no huelen a arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay salvación. Quería llorar, pero ya estaba llorando. Me encontré rodeada de multitud, con los ojos vendados y los oídos tapados. Y entonces escuché la frase más dolorosa de todas: la mayoría ni siquiera escucha cuando se cierra la puerta. Y en ese momento entendí lo que Jesús quería que hiciera. No se trataba de fama, no se trataba de me gusta, se trataba de advertir, incluso si se burlan, incluso si lo ignoran, aunque para algunos sea demasiado tarde, porque en el día del juicio nadie podrá decir: no lo sabía. Ellos lo sabían, simplemente optaron por ignorarlo. Entonces Dios me mostró algo que nunca había visto: un mar de gente de rodillas, pero todos de espaldas a Él, orando pero vueltos hacia sí mismos, pidiendo bendiciones, pero rechazando al dueño de la bendición. Quieren el cielo, pero no quieren la cruz. Quieren milagros, pero no quieren santidad. Quieren mis dones, pero no quieren mi presencia. Estas palabras llegaron como un látigo a mi alma, y lo entendí. El mayor pecado de esta generación no es el odio, es indiferencia, y la indiferencia es el camino más fácil hacia la condena. Antes de que terminara la visión, el cielo tembló por última vez, y oí el sonido de una trompeta, pero apagado, como si sonara muy lejos. Fue una advertencia, un ensayo, y Jesús me miró y dijo: algunos todavía escucharán, algunos seguirán corriendo. Y a esos yo mismo los llevaré en mis brazos si es necesario. Pero aquellos que se burlan se ahogarán en su propio orgullo. La puerta todavía estaba entreabierta, y la luz todavía se escapaba, pero la oscuridad se acercaba demasiado rápido, y en ese momento sabía que esta era de hecho la última llamada. Después de que la visión de la puerta desapareció, sobrevino un silencio tan profundo que dolió. Un vacío en el aire,
como si el propio cielo estuviera esperando la decisión de la tierra. Y entonces el Señor dijo algo que me estremeció hasta la médula. Brandon, el juicio no vendrá con sirenas, vendrá con silencio. Y en ese momento entendí que muchos no se darán cuenta cuando Dios deje de hablar, porque están acostumbrados a ignorarlo, incluso cuando grita. Vi ciudades enteras cubiertas de una extraña oscuridad. No fue falta de luz, fue falta de discernimiento. La gente caminaba como bajo un hechizo, riendo, trabajando, distrayéndose, pero vacía por dentro. El Espíritu del Señor me dijo, la señal más grande de que yo vengo no es la guerra, ni la crisis, ni los terremotos, es el silencio de mi espíritu al retirarse de la tierra. Y lloré, porque entendí que lo que viene es más que un caos. Es la ausencia de esperanza para quienes rechazaron todas las oportunidades. Jesús apareció de nuevo a lo lejos, pero esta vez no tenía el bastón. Llevaba una capa sobre los hombros y una llave en la mano. Esta es la llave que cierra el tiempo de la misericordia, dijo, y cuando lo cierre nadie más podrá abrirlo. Caminó lentamente y cada paso hacía temblar la tierra. Pero nadie alrededor pareció darse cuenta. Han perdido su sensibilidad espiritual. Ya no sienten nada, ya no lloran por nada, y quien no lo siente, no se arrepiente. Luego me mostró una multitud orando en voz alta en templos llenos de gente, pero los cielos se cerraron sobre ellos. Y le pregunté, Señor, ¿por qué no respondes? Y me dijo, porque hay oración sin quebrantamiento, hay adoración sin arrepentimiento, hay fe sin renunciación. Me usan como amuleto, no como Señor. Y ahí vi lo que pocos quieren ver. Un evangelio sin la cruz es solo una cómoda ilusión. Una fe sin rendición es solo una tradición vacía. Y la tradición no mueve el cielo. Solo el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Entonces el cielo se abrió de nuevo y vi un libro enorme. Las páginas estaban hechas de fuego vivo, y los nombres aparecían y desaparecían. Algunos brillaban con una luz intensa, otros se estaban desmayando. El Señor dijo, estos son los nombres de los que oyeron, pero no se quedaron. Y pregunté, ¿pueden volver? Y él respondió con voz débil, sí, si regresan con el corazón quebrantado, pero no con excusas, no con promesas vacías, con verdadero arrepentimiento. Y luego me miró y dijo algo que me dejó atónito. Brandon, muchos de los que hablan en mi nombre hoy no entrarán en mi reino. La frase sonó como una espada, no por falta de regalos, no por falta de ministerio, sino porque nunca me conocieron, nunca me pusieron como prioridad. Sentí el peso de esta verdad atravesar toda la tierra, y allí, en ese silencio después de la revelación, entendí lo que él le estaba diciendo al mundo entero. Prepárate, porque después del silencio llega el cierre. Fue en ese momento que él me llevó a un lugar aún más íntimo. No era ni un campo ni una ciudad. Era como el interior de una casa antigua, con paredes de madera y un sencillo altar en el centro. Había una Biblia abierta, pero cubierta de polvo. Y el Señor me dijo, así es el corazón de muchos. Tienen la palabra, pero no la tocan. Tienen el nombre, pero no tienen el compromiso. Y en ese momento comprendí que la negligencia espiritual es el pecado más común de nuestra generación. Jesús caminó hacia el altar y sopló el polvo. La Biblia brillaba como oro refinado. Ella todavía tiene vida, dijo, pero solo para aquellos que estén dispuestos a dejar todo y regresar. Entonces vi que cada página tenía una llama diferente. Y cuanto más la gente lo ignoraba, más débil se volvía el fuego en ellos. Vi líderes diciendo amén desde los púlpitos, pero con páginas borradas de sus corazones. Y el Señor me dijo, hablan de mí, pero son solo ecos de lo que una vez estuvo vivo. Luego, Jesús me llevó ante un espejo. En él vi los rostros de miles de personas, algunos con un brillo en los ojos, otros con vacío. Algunos parecían vivos por fuera, pero muertos por dentro. Y me dijo, estos son los que viven un evangelio de conveniencia. Me buscan cuando duele, me sirven cuando es fácil,
Me abandonan cuando se requiere sacrificio. Intenté contener las lágrimas, pero no pude, porque vi mi propio rostro en ese espejo y me di cuenta de que incluso yo necesitaba volver a mi primer amor. Luego hizo una pregunta que todavía resuena dentro de mí. Me llaman Salvador, pero ¿me dejaron ser Señor? La diferencia entre ambos es lo que define la eternidad. Salvador te rescata, Señor os gobierna, y mucha gente quiere el rescate, pero rechaza al gobierno. Quiere perdón, pero no quiere transformación. Quiere el cielo, pero no quiere renunciar a su propia voluntad. Y Jesús dijo, Brandon, mi reino es para aquellos que me ponen por encima de todo, no solo el domingo, sino el lunes, el martes, en el silencio del dormitorio. En la visión las paredes de la casa empezaron a temblar, pero el altar se mantuvo firme. El Señor me dijo, todo será sacudido, pero el que construyó sobre la roca permanecerá. Aquellos que están atrincherados en las emociones caerán, pero los que me conocen en secreto, estos serán fortalecidos en la tribulación. Y continuó. El tiempo de la fe teatral está llegando a su fin. Ahora solo quedarán en pie los que tienen raíces. Quien me busca sin público, quien me ama en la oscuridad. Y antes de que el ambiente volviera a cambiar, Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo algo que lo cambió todo. Diles que todavía los amo, pero que el amor verdadero corrige, que la gracia es un regalo, pero la santidad es una elección. Y entonces el altar volvió a brillar. El polvo desapareció, y escuché dentro de mi espíritu, vuelve, todavía hay tiempo, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Fue ahí que me di cuenta. El Evangelio no es un adorno de la fe, es un salvavidas, y muchos están a punto de dejarlo pasar. La visión cambió una vez más. Ahora me encontraba ante una gran multitud, con miles de voces que clamaban, «Señor, Señor». Gritaron fuerte, con las manos levantadas y las lágrimas fluyendo. Pero algo andaba mal. En medio de aquel clamor, Jesús pasó, e ignoró a muchos. Estaba en shock, y le pregunté, «¿Por qué no les contestas?» Él respondió con tristeza, «Porque saben mi nombre, pero nunca quisieron mi corazón». Luego señaló a algunos de la multitud y dijo, «Estos profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros, pero nunca estuvieron conmigo. Sus palabras fueron como espadas. Los usé, pero nunca los conocí. Vi gente que dirigía iglesias, registraba alabanzas, influía en multitudes, y ahora estaban llorando, desesperados. Pero Jesús continuó en silencio, y luego dijo, «No se trata de lo que haces por mí, se trata de quién eres conmigo». La multitud empezó a dividirse. De un lado, los que lloraban de miedo, del otro, los que lloraron de amor. Y Jesús se acercó solo a aquellos cuyo llanto era fruto de un verdadero arrepentimiento. El Señor me explicó, hay un arrepentimiento que nace del dolor y otro que nace de la reverencia. El primero busca alivio, el segundo busca la transformación. Y vi, con mis propios ojos, cuánto hemos confundido sentimiento con entrega, emoción con entrega. Y eso cuesta en la eternidad. Vi gente tratando de razonar con él. Pero yo fui fiel en el ministerio, dijeron. Pero fui perseguido por tu culpa. Pero hice ofrendas, hice campaña, ayuné. Jesús con los ojos llorosos respondió, sí, lo hiciste. Pero todo esto sin amarme realmente. Y luego me miró y dijo, dile a mi pueblo que no basta con saber de mí. Debes caminar conmigo. Siente lo que yo siento. Ama lo que amo y abandona lo que odio. Vi a un hombre arrodillado, destrozado, sucio, con las manos temblorosas. No dijo nada. Él simplemente lloró. Y el Señor se inclinó hacia él, le tocó los hombros y le dijo, «Eso es mío», porque dejó de intentar parecer justo y decidió ser sincero. Fue allí donde entendí. Jesús no busca actuaciones. Está buscando corazones rotos. El escenario puede engañar a los hombres, pero el cielo solo se abre para aquellos que se desnudan de su apariencia. Finalmente, la visión volvió a quedar en silencio.
Y Jesús dijo algo que me acompaña hasta el día de hoy en cada predicación, en cada video, en cada palabra. Dicen que me conocen, ¿pero los reconozco? Esta es la pregunta más importante de tu vida. No se trata de si crees en Dios, es si Dios te reconoce como uno de los suyos, porque al final no serán tus logros, ni tus buenas intenciones, ni tu historia religiosa lo que te mantendrá en pie. Será intimidad, será cuánto lo amaste verdaderamente. Jesús me llevó a una habitación llena de espejos rotos, y Él dijo: estos son los corazones quebrantados por las mentiras que se han enseñado en mi nombre. En cada espejo, una frase grabada: no necesitas cambiar. Dios entiende. Todo el mundo peca. Sigue adelante. La gracia lo cubre todo, vive como quieras. Y luego declaró firmemente: estas son las doctrinas que alimentan la autocomplacencia espiritual. No fueron palabras dichas por mí, sino que pusieron mi firma en ellas. Vi una multitud caminando en círculos dentro de una iglesia sin ventanas. En el interior, todo era hermoso, animado y moderno. Pero nadie se dio cuenta de que estaba atrapado, y el Señor me dijo: el infierno ama a las iglesias que nunca hablan del arrepentimiento. Le encanta cuando se predica la gracia sin cruz, cuando el amor se vende sin confrontación. Esa gente bailaba, sonreía, decía que eran libres, pero estaban encadenados por la omisión de la verdad. Me convirtieron en un producto, dijo Jesús. Me venden como una bendición, suerte, una solución rápida. Pero yo soy el Cordero, no una mascota espiritual. Morí para liberarte, no para entretenerte. Eso me cortó por dentro. Era como ver a un Dios herido, no por enemigos declarados, sino por discípulos distraídos. Y luego me mostró los púlpitos como escaparates, donde se vendía un evangelio estéril, sin santidad, sin entrega, sin renuncia. Volví a ver el campo de ovejas. Muchos estaban ahora sentados mirando al suelo exhaustos, y el Señor habló: ¿sabes qué es lo que más cansa a mi pueblo? Es tratar de servir a dos señores. Quieren mi consuelo, pero no quieren renunciar al consuelo. Quieren el cielo, pero no quieren salir de Babilonia. Y vi claramente que el conflicto espiritual más grande de esta generación no es entre creer o no creer. Es entre entregarse por completo o mantener un pie en la fe y el otro en el mundo. Entonces Jesús me dijo algo que arde en mi corazón hasta el día de hoy. Brandon, déjame saber que no regresaré por seguidores, regresaré por discípulos. Y en ese momento vi los muros de la iglesia derrumbarse, revelando corazones divididos, fe falsa, oraciones egoístas. Vi gente que oraba pero con segundas intenciones, quien ayunó pero esperando ventajas, que me encantaba pero solo cuando dolía. Y el Señor dijo: me adoran con los labios, pero su corazón está lejos. Antes de que terminara la visión, Jesús me miró y dijo: muchos te rechazarán cuando digas eso. Te llamarán fanático, dirán que es un juicio, pero no es un juicio. Está alerta, porque muchos están a punto de quedarse atrás, y ni siquiera lo saben. Continuarás pensando que eres salvo, hasta el día en que me escuches decir: nunca te conocí. Y en ese momento entendí que el verdadero amor no es lo que consuela, es lo que confronta. Y afrontar ahora es salvar después. Antes de que terminara la visión, Jesús me miró y dijo: muchos te rechazarán cuando digas eso. Te llamarán fanático, dirán que es un juicio, pero no es un juicio. Está alerta, porque muchos están a punto de quedarse atrás, y ni siquiera lo saben. Continuarás pensando que eres salvo, hasta el día en que me escuches decir: nunca te conocí. Y en ese momento entendí que el verdadero amor no es lo que consuela, es lo que confronta. Y afrontar ahora es salvar después. Y luego dijo la última frase: uno que me quemó el alma, y ya nunca fui el mismo. Dígales que esta es la última llamada. Quien escuche, que escuche. Quien quiera volver, que vuelva ya, porque cuando cierro la puerta, no se vuelve a abrir. Y fue en ese momento que todo desapareció. El cerro, el campo, la puerta. Yo quedé allí, de rodillas,
con el pecho ardiendo, el corazón temblando y una misión clara dentro de mí: hablar, aunque sea con una sola persona. Porque si uno regresa, valdría la pena ver todo esto. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Ningún alma escucha este tipo de advertencia si no es Dios tratando de alcanzarla una vez más. Y esta puede ser tu última oportunidad de escuchar antes de que el cielo se quede en silencio. Se acabó el tiempo de la distracción. Se acabó el tiempo de la neutralidad espiritual. O regresas, o te dejarán. Ya no hay lugar para término medio. Jesús está separando a los que lo conocen de los que solo hablan de Él. Y esta separación ya ha comenzado. Solo tienes que decidir de qué lado te vas a poner. Él no quiere tu actuación, Él quiere tu rendición. No está pidiendo perfección, estás pidiendo prioridad. No está llamando a gente religiosa, está llamando a gente arrepentida. Personas reales que entienden que ya no se puede vivir jugando con la eternidad. El cielo sigue abierto, pero por poco tiempo. La puerta no esperará por tu comodidad. No esperes al miedo, la tragedia o la pérdida para doblar la rodilla. Hazlo ahora. Porque después de eso, puede que sea demasiado tarde. Podrías decir, necesito cambiar. Pero un cambio sin arrepentimiento es solo un aplazamiento. Y el infierno está lleno de gente que casi se arrepintieron, que casi decidido, que casi fueron salvos. No seas uno más entre la multitud de aquellos que escucharon e ignoraron. Dios te está llamando ahora, y lo sabes. Él te ama lo suficiente como para despertarte con lágrimas, con visiones, con confrontaciones, pero Él no te obligará. Él esperará, y espera, hasta que se acabe el tiempo. Y cuando ese tiempo se acabe, no habrá una segunda oportunidad. Entonces, si sentiste que te ardía el corazón mientras escuchabas o leías este mensaje, no lo ignores. Doble las rodillas, habla con Dios ahora. Pide perdón, entrega tu vida, empezar de nuevo. Y si ya caminas con Él, comparte este mensaje. No por me gusta, no por compromiso, pero porque hay personas que todavía pueden salvarse y solo te escucharán si tienes el coraje de hablar. Esa fue la última llamada. Ahora depende de ti.